Hola, ¿cómo estás? Yo soy el alumno docente Juan Esteban Díaz Báez y hoy quiero hablarte sobre el Mester de Juglaria y sobre todas sus características bueno, demos comienzo. ¿Qué es el Mester de Juglaria? Era un tipo de poesía épica o lírica de carácter popular difundida durante la Edad Media por los juglares. En castellano se menciona por primera vez la palabra juglar en 1116, época en que aparecen los juglares en León. En estudios de Ramón Menéndez, la poesía juglaresca y los orígenes de la literatura romántica, la palabra juglar proviene del latín juglaris o juglotoris, que significa bromista o hombre de chanzas. Por su parte, la palabra menester viene de la palabra menester, a su vez del vocablo latín ministerium, que significa ministerio y a su vez oficio. Había dos tipos de juglares: juglares épicos que recitaban poesía narrativa y los juglares líricos que se dedicaban a cultivar poesía sentimental y a difundir composiciones poéticas como sardanillas, coplas, poemas compuestos por trovadores, etc. Los juglares eran un personaje de humilde origen, cómicos ambulantes que se dedicaban además al ejercicio de cinceses, haciendo juegos, malabares, actuando o básicamente divirtiendo, ya sea a la nobleza o a los reyes. Ellos usaban instrumentos sencillos, bailaban y cantaban, representaban piezas sencillas de mimo o títeres y, lo que importa para la historia de la literatura, recitaban versos que componían otros autores llamados trovadores, bien en los lugares públicos, ya sean plazas del pueblo o en cualquier lugar, o en castillos de señores feudales, o en los cuales eran alojados. Muchas veces se ayudaban con dibujos. Los versos juglarescos se caracterizan principalmente porque eran anisosilábicos, es decir, era un verso que oscilaba entre 10 y las 16 sílabas, con promedio de versos de 14, o también conocidos como alejandrinos, y usaban como rima la rima asonante, que proporcionaba más libertad para improvisar, recordar fórmulas fraseológicas repetidas habitualmente, que serían una clave para que estos puedan hacer su trabajo. El repertorio de los juglares solía estar formado por escenas selectas de gestas cuyo recitado era semi-representado o actuado para el público en general. Las características principales del Mester de Juglaría fueron suficientemente importantes como para que se considerara una especie de escuela en sí misma. Y ya lo que más podemos rescatar es que el juglar era la persona que interpretaba la obra y la recitaba. Muchas veces era él quien la escribía y él mismo la volvía a recitar. No se solía conocer al autor. Muchas veces también los juglares no escribían sus propias canciones, entonces ellos las, las copiaban de los trovadores. La temática es la otra característica importante, ya que casi siempre hablaba de batallas épicas o también de situaciones románticas. Por eso hay dos tipos de juglares. La rima de los poemas se caracterizaba por ser irregular, monorrima y asonante, lo que estuvimos hablando, que se caracterizaba por tener 16 sílabas y la rima era siempre casi asonante. Existen diversos ejemplos de Mester de Juglaria, aunque en España, por ejemplo, apenas se conservan unos 8.000 versos en total, mientras que en otros países como Francia mantienen intactos como 1.000.000 de ejemplares de Mester de Juglaria. Entre obras más famosas de estos juglares medievales, sin duda destaca el Cantar de Mío Cid. Se conserva una buena parte de la obra que narra las andanzas de un personaje medieval muy célebre, es decir, sus gestas frente a los que consideraban invasores árabes. Dentro del poema épico de Mío Cid encontramos las expresiones muy características del Mester de Juglares, como por ejemplo, el que a buena hora nació, que buen vasallo si hubiera buen señor, el de buena barba, el que buena hora ciñó espada. Otros poemas épicos que se conservan y se
citaban por los juglares de Mester de Medieval son los cantares de Fernández González, Cantar de Sancho II o el Cantar de los Siete Infantes de Lara, que son poesías bastante interesantes. Estas poesías podemos encontrarlas en internet y eh, son súper importantes para la literatura, porque aportan, marcan, son el principal hito de una época súper importante que era la Edad Medieval ya. Entonces, por esto, estas poesías se consideran súper importantes. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de suma aporte para ustedes y nos vemos en la próxima.